¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme a una nueva plática que vamos a tener aquí en nuestra Esencia México. Hoy toca el turno de verme con Ángel Mario García Guerra, quien es candidato a ministro de la Corte, que es la autoridad más alta en impartición de justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a conocer su esencia y vamos a platicar con él para que usted sepa quién es Ángel Mario. Buenas tardes, Ángel Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, Napoleón. Pues muy contento de poder participar en este programa tuyo y llegar a la audiencia que te sigue y contestar a todas las inquietudes que puedan tener al respecto de este proceso electoral. Me gustaría que nos platicaras, para que nuestra audiencia te conozca más a fondo, cuáles son las experiencias que has vivido que te han llevado a encontrarte en el lugar donde te encuentras ahorita y por contender por un cargo en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues lo que puedo compartirles es que las circunstancias de alguna forma me fueron llevando por este camino. Todo inicia a partir de un video que hice en el mes de septiembre del año pasado, apoyando la reforma judicial desde el Poder Judicial, no federal, pero estatal. Y entonces eso me llevó a ponerme de alguna forma en el contexto nacional, porque fue un video que se hizo viral y de ahí surgió precisamente la inquietud o el deseo de decir, bueno, pues si estoy apoyando una reforma que digo yo que confío en ella porque le abre la posibilidad a muchas personas que antes no tenían la manera de llegar a ocupar esos cargos tan importantes, pues sería incongruente que no lo aplicara para mí mismo, y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de estar en este proceso. Ha sido una bonita experiencia, obviamente con altibajos, no toda en la vida es siempre bonito, ni tampoco es siempre feo. Pero estoy contento porque el hecho de que yo sea candidato creo que es un abono importante a la credibilidad del proceso, porque sin estar vinculados con partidos políticos, porque yo tengo 26 años trabajando en el Poder Judicial de Nuevo León, por lo tanto, pues esos 26 años nunca he estado en la política con los partidos. Por otro lado, tengo 29 años trabajando como maestro en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y eso pues también hace que no tengan yo ningún vínculo por una necesidad laboral con los partidos políticos. Entonces creo que es un proceso que va a dejar una historia para nuestro país y que personas como yo estemos participando, y como bien lo decías tú hace rato, en un cargo tan importante como es la Corte Suprema de México, pues es algo inédito, histórico, y que seguramente va a quedar en los libros de la historia en los años venideros. Y también estoy contento con el resultado porque hemos estado, mi equipo y yo, somos un equipo muy pequeño porque no son como las elecciones tradicionales, pero hemos tenido mucho contacto con las personas en diferentes estados de la República y he percibido cómo hay esa necesidad de una justicia pareja, de una justicia para todos. La gente que me conoce aquí en Nuevo León, tengo una trayectoria pues de 26 años y la gente sabe mi manera de actuar como juzgador, y saben también que no tengo ningún vínculo con ningún partido de ninguna naturaleza. Primero, porque nunca ha sido una necesidad para mí vincularme con los partidos para tener un trabajo. Mi trabajo profesional ha estado por otra línea. Primero como abogado postulante, más de 10 años. Luego en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y adicionalmente en la Facultad de Derecho. Entonces, esas actividades profesionales nunca han ameritado que yo esté vinculado a algún partido político. Yo pienso que el que le gusta la política, que lo haga de esa manera. Hoy estoy en un proceso de una elección, algo que nunca consideré en mi vida posible, pero las razones por las que estoy es porque se abre una oportunidad para los juzgadores o para los abogados en general de participar en... De repente se abren dos caminos. Uno, la oportunidad de poder contender a un cargo como juez, ministro o magistrado, o en su caso, quedarme sin trabajo tal vez, o simplemente decir, oye, van a venir otros a tener esa oportunidad, no la tengo yo. ¿Cómo has percibido todo este sentimiento y cuál es tu opinión al respecto? Había un alto nivel de corrupción en la selección de jueces y magistrados. Entonces, esa realidad nos habla de una independencia judicial, de una carrera judicial inexistente, y por lo tanto, este proceso o esta nueva manera de designar a los juzgadores, en mi opinión personal, no está poniendo en riesgo ni la carrera judicial, porque no existía como tal o no tenía el peso que ahora ellos le quieren dar, y
no está en riesgo tampoco la independencia judicial, porque además, en el caso de los ministros, que es el cargo al que yo aspiro, todos sabemos cómo se elegían en el sistema actual, porque así llegaron los que están ahorita, una propuesta del Ejecutivo avalada por el Senado. Por lo tanto, los ministros y las ministras que ocupaban esos cargos eran personas de toda confianza, amigos incluso, sin experiencia judicial, sin carrera judicial, muchas veces sin haber estado jamás en un juzgado, y aún así los proponían para ser ministros. ¿Por qué? Porque eran amigos del presidente. Entonces, ¿a quién atendían o a quién obedecían? ¿A los intereses de la justicia o a los intereses de quien los ponía? La respuesta es más que evidente. Entonces, tampoco está en riesgo esa independencia judicial simplemente porque no existía. Entonces, esta manera de elegir a los ministros y al resto de los juzgadores, en mi opinión personal, abona más a una independencia judicial verdadera y no simulada como la que teníamos. Estábamos acostumbrados al Consejo de la Judicatura con sus funciones relevantes, importantes respecto a los impartidores de justicia. ¿Cómo viene esta reforma que ya está implementándose a establecer controles en el órgano jurisdiccional o los impartidores de justicia? Fíjate, el Consejo de la Judicatura se forma en el 94, reforma constitucional, creo que entró en vigor a principios del 95, y la función del Consejo eran dos. Primero, la administración del Poder Judicial, es decir, que ya no fuera trabajo de los juzgadores, que no desperdiciaran su tiempo en el tema de administración y que se enfocaran exclusivamente en la facultad jurisdiccional. Por otro lado, también la disciplina de las y los juzgadores. Bueno, la disciplina al día de hoy, y los números lo respaldan, fue otra más de las simulaciones del Consejo de la Judicatura. ¿Qué va a pasar ahora a partir del 1 de marzo con esta nueva forma de administrar el Poder Judicial Federal? Se mantiene un órgano de administración que conserva las facultades que tiene el Consejo. Me parece que en eso no hay cambios trascendentales, pero sí hay un cambio muy trascendental, en mi opinión personal. Se crea por primera vez en la historia de nuestro país un tribunal de disciplina judicial, cuyos integrantes, 3 mujeres y 2 hombres, van a ser electos este 1 de junio. Personas con perfiles que ya previamente fueron analizados y seleccionados para evitar que haya conflictos de interés, para evitar que sean personas vinculadas con partidos o con instituciones de cualquier naturaleza, es decir, personas con una vocación de servicio y con una verdadera imparcialidad. Esos 5 magistrados, que así se van a llamar, del Tribunal de Disciplina Judicial, van a ser electos por el pueblo de México y van a tener la encomienda de, por primera vez, meter en cintura real a aquellos juzgadores y juzgadoras que no hagan bien su trabajo, que pueden ser por diferentes factores. Primero, por tráfico de influencias. Segundo, por corrupción. Tercero, por vínculos con la delincuencia organizada. Cuarto, por negligencia o por falta de capacidad, porque sí es posible que en estas elecciones se filtren perfiles de esa naturaleza. Pienso que van a ser una muy pequeña minoría, pero sí existe la posibilidad de que se filtren y lleguen a ocupar esos puestos tan importantes de juzgadores. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el actual Consejo de la Judicatura nunca les hizo nada, nunca los sancionó y nunca los disciplinó. Y en mi opinión personal, este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sí los va a sancionar, sí los va a tener a raya, sí va a meterse en sus decisiones jurisdiccionales, porque recordemos que el Consejo de la Judicatura decía que no se podía meter en las decisiones de los jueces porque era su criterio jurisdiccional. Bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial sí se va a meter en los criterios, porque si una cosa es respetar el criterio de un juez y otra cosa muy diferente es avalar que un juez tuerza la ley, tuerza la interpretación de la ley para hacer sacos a la medida, para ayudar o para liberar delincuentes. No olvidemos el problema tan severo que tenemos en este país de inseguridad y de violencia, en gran medida provocado por la impunidad. 98% de los delitos no se castigan, y aunque no le podemos atribuir esa cifra en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, yo sí creo que tiene una intervención muy importante
en esos niveles de impunidad, y por eso la necesidad de esta reforma y de este cambio. Y Ángel Mario, con base en lo que mencionas, ¿cuáles son los valores y principios que rigen tu vida y tu persona para aspirar a un cargo tan importante en la Suprema Corte? Integridad, honorabilidad, compromiso con la justicia verdadera, y cuando digo justicia verdadera me refiero a la real, no a la simulada. Deseo de servicio. Lo que estoy diciendo de quién soy o cómo me he manejado en 26 años de trabajo jurisdiccional lo pueden corroborar con el trabajo que he hecho aquí en el Estado de Nuevo León. Pero aquí en el foro de abogados, en la fiscalía, la gente reconoce el trabajo que he hecho, reconocen que he hecho un buen trabajo como juzgador, porque me he mantenido siempre al margen de cualquier situación de compromisos con políticos, con grupos económicos, con tráfico de influencias. Mis resoluciones han estado siempre basadas en la ley, pero principalmente en la justicia, y cualquiera a quien le pregunten del Foro de Abogados de Nuevo León podrá dar testimonio de lo que estoy diciendo. Evidentemente, no hay manera de darle gusto a todos. En un procedimiento jurisdiccional hay dos partes, a una se le da la razón y a otra no, y eso puede generar descontento en alguna de las partes. Pero una cosa es que alguien no esté contento con la resolución que yo dicté, y otra muy diferente a que digan que la resolución obedeció a intereses, a corrupción, a venta de justicia. Creo que en ese terreno no hay nadie que pueda decirles no estoy de acuerdo con la resolución del magistrado o en su momento del juez porque es un hombre corrupto que vendió su decisión. Podrán decir que no están de acuerdo con mi criterio, pero no que vendí mi criterio al mejor postor. Entonces creo que lo que yo propongo, lo que yo ofrezco, que son esos principales valores que creo debe tener un juzgador, más allá incluso del conocimiento técnico, que también es importante, creo que es más importante la integridad, la honorabilidad y el compromiso con la justicia, que esos son los que yo estoy ofreciendo. Hay tres problemáticas que se generaron en los últimos años. Los procedimientos judiciales tardíos y sin resolución. Desde antes de pandemia, se agravó con pandemia y posteriormente a pandemia, se habló mucho de la carga de trabajo. Y la segunda es el tema digital de impartición de justicia, los sistemas. Ha estado por más de 26 años, lo he mencionado, en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Sabemos que el tribunal virtual es uno de los elementos electrónicos y digitales, o de los más destacados, o si no que el más destacado a nivel nacional, pero ha habido mucho problema a nivel federal. Y por último, de mejorar el vocabulario en la redacción de las sentencias. Estos tres aspectos, ¿cómo los observas tú y cuál sería tu propuesta de que esto pueda agilizarse y mejorarse? Primer punto, y es bien importante, la Constitución, en su artículo 17, obliga al Estado a que los tribunales hagan su trabajo de manera pronta, expedita e imparcial. Muy bonito en la letra de la Constitución, pero muy alejado de la realidad. Tenemos hoy en día una justicia lenta, tortuosa e ineficiente, provocada en gran medida por el exceso de formalismos. Tenemos un artículo 16 en la Constitución que nos obliga a todas las autoridades del país a fundar y motivar nuestras resoluciones. ¿Qué significa esto en un lenguaje liso y llano? Que tenemos que explicarle a la gente la razón de nuestras decisiones, conforme a la ley y conforme a la interpretación de la ley. Pero esa obligación de fundar y motivar al grado de convertirlo en que cada resolución que se dicta es un libro de 200, 300 y hasta 500 hojas. Eso es abonar a la justicia lenta y tortuosa. Y esto está relacionado con el tercer tema del que me hablabas, el lenguaje técnico excesivo que se usa también en las resoluciones. ¿Para qué utilizan ese lenguaje tan técnico, tan rebuscado, con palabras, con frases? Muchas veces lo hacen para justificar la injusticia de las resoluciones. Lleno de rollo, lleno de paja, lleno de frases que la gente no entiende. Entonces, ¿qué es mi propuesta? Quitar los formalismos excesivos. Hacer una revisión de toda la jurisprudencia, por lo menos del 94 a la fecha, y todo aquello que priorizó los formalismos
que se traducen en justicia, dejarlos sin efectos. Promover que las resoluciones que se dicten sean de manera oral y que no haya obligación de poner una sentencia también por escrito. Lo que se decida de manera oral, eso debe de prevalecer como la resolución del juez. Que la resolución se tome rápida, que se tome realmente el núcleo, la esencia del conflicto y la forma de resolverlo, sí citando la ley y su interpretación, o sea, fundando y motivando. Entonces eso es lo que propongo, quitar todos esos formalismos, quitar todas esas pajas, todos esos rellenos inútiles, irnos a la esencia de las cosas y eso va a agilizar el trámite de los procedimientos. Más aún, ¿cómo podemos hacerlo para que lo cumplamos y no solo sea un bonito proyecto? Pues precisamente auxiliarnos de todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos y que pareciera ser que el Poder Judicial Federal está peleado con ellos. Esto nos abre la posibilidad de realizar más audiencias en menos tiempo posible, se traduce en efectividad y además que al final de la audiencia se tome la decisión, inocente o culpable por estas razones, y esa sea la resolución final, no que la tengas que luego hacer por escrito, escribir 300 o 400 hojas, ¿a dónde nos lleva? A nada útil, a nada práctico. Entonces, tenemos una gran tarea y tenemos la manera de hacerlo, que ya la propia Constitución y el propio Código Nacional, al menos en materia penal, abre la posibilidad de utilizar medios tecnológicos. ¿Cuál es una de las razones del éxito de un pueblo como Japón o de un país como Japón? Ellos tienen un lema: haz las cosas bien desde la primera vez. Y eso los ha llevado a ser uno de los países más exitosos del mundo, que no obstante de haber sido víctimas de aquella lamentable historia de la Guerra Mundial, se levantaron de sus propias cenizas y reconstruyeron un nuevo país que hoy en día es de los más poderosos y exitosos del mundo. ¿Por qué? Porque están enfocados a hacer las cosas bien desde la primera vez. Esa filosofía aplicada a la justicia es: resuelve los amparos de fondo. Dice si concedes o niegas el amparo, pero ya deja de reponer tantos expedientes que lo único que hacen es llenar los juzgados de asuntos pendientes de resolver y por lo tanto de no tener una verdadera justicia. ¿Qué les dices a través de esta ventana a aquellas personas que están decidiendo no ir a votar o que no le toman el interés suficiente a este proceso? Tenemos una deuda con este país, todas y todos, una deuda de justicia, y tenemos que ir a votar, porque si queremos tener un mejor país, la justicia es la razón que cambia la forma de que se vive en un país, bien o mal. Sí, es cierto, es a lo mejor engorroso ir a dedicarle 2 horas de nuestro día a hacer fila en una casilla y esperar el término. Nada más que si no vamos a participar en el día de las elecciones, no se vale que después nos estemos quejando en las redes sociales, escribiendo comentarios en nuestro teléfono celular, porque eso no resuelve nada. Si queremos soluciones reales, necesitamos comprometernos, necesitamos ir a votar, y si hay necesidad de hacer fila 2 horas, pues hacerlo, pero además, antes de ir a la casilla, es indispensable que ya llevemos anotados quiénes son nuestros candidatos por quienes vamos a elegir. Estas boletas son diferentes a cualquiera otra que hemos conocido con anterioridad. En esta ocasión vamos a anotar números, entonces mi sugerencia es: lleven una hoja con los números ya anotados. Es importante tener previamente decidido quiénes son nuestros candidatas o candidatos y apuntar el número que corresponde para ya simplemente al momento de tener la boleta anotar los números, y puede ser un proceso que no pase de 10 minutos en la casilla el poder cumplir con nuestra obligación. Y solo recordar una vez más: si no vamos, si no cumplimos con nuestra obligación de votar, entonces no tendremos derecho de criticar si seguimos viviendo en un mismo país que sigue siendo la misma injusticia de siempre. Ángel Mario García Guerra, boleta morada, numeral 46. Es correcto. Ángel Mario, te deseamos todo el éxito. Sabemos
que eres una persona de valores y principios, lo has manifestado aquí. Esta es una ventana que ha abierto tu persona a que te conozcan más profundamente y deseamos que personas como tú logren integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que conserven esos principios, esos valores, esa ética profesional. Te felicitamos y te deseamos lo mejor en tu contienda electoral. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por tus palabras y reiterarle una vez más al pueblo de México que si me dan su confianza y anotan el número 46 en la boleta morada, no los voy a defraudar, porque una vez más lo digo, no ando detrás del dinero ni ando detrás del poder. Mi única razón de estar en este proceso es poner al servicio de mi país todos estos años de experiencia y sobre todo los principios que han regido mi vida personal y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Mario García Guerra, candidato a ministro de la Corte. Yo regreso para los comentarios finales. Esto es Nuestra Esencia México. Muchas gracias por habernos acompañado en esta plática que tuvimos con Ángel Mario García Guerra, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, boleta morada, numeral 46. Tome sus anotaciones, como lo bien le recomienda Ángel Mario, para que cuando usted vaya a la casilla sepa por quién votar de antemano. El tema es importante porque no se trata de cruzar un espacio en blanco, es una contienda electoral diferente, es una votación diferente. Independientemente de si hay opiniones encontradas, vaya y vote, ejerza ese derecho. Es importante que los mexicanos nos manifestemos. Soy Napoleón Chiqui y ahora todos somos parte de la esencia de México. Y esto es Nuestra Esencia México. Muchas gracias y buenas tardes. Diversa. Así funcionan los negocios ahora. Esta fue una producción de Inco. Derechos reservados.